Hola, ¿qué tal? Vamos a ver esta clase online de temas de investigación de mercado y su aplicación a las estrategias de precio. La idea aquí es revisar algunas de las técnicas más usadas y algunos conceptos de investigación de mercado. Recuerda que lo que hemos estado viendo durante el curso es que los factores de demanda son los más relevantes al construir una estrategia de precio. Sin embargo, siempre nos va a faltar información. Y por eso hay un rol para las técnicas de investigación de mercado. Hay algunas muy simples, con muchos errores y muchos sesgos también, hay que tenerlo en cuenta, y cada vez tenemos más herramientas más sofisticadas para poder entonces averiguar, tener alguna estimación de temas como disposición a pagar, elasticidad de precio, valor percibido, los temas precios de referencia, umbrales de precio, trade-off entre un atributo y precio, es decir, una serie de herramientas que nos va a permitir revelar lo que es la curva de demanda, lo que es la disposición a pagar y en alguna medida lo que es el valor percibido del consumidor por nuestra propuesta de valor. Así que lo que vamos a ver ahora son precisamente ese conjunto de técnicas de investigación de mercado para precios. Avancemos entonces en lo que es el tema de investigación de mercado. En primer lugar, perdón, aquí vamos, aquí. Ahí. Bueno, muchas preguntas posibles en temas de precio. La verdad es que hay muchas respuestas que andamos buscando y muchas de ellas no las vamos a encontrar. Pero algunas son factibles de responder a través de estas técnicas de investigación de mercado. ¿Qué es lo que es justo para el consumidor? ¿Ah? ¿Cómo se forman las expectativas de precio? Eh, por supuesto, y todas las de factores de demanda que mencionaba antes, pero también hay otras que no tienen que ver mucho con el consumidor, pero sí que tienen que ver con la competencia, que tienen que ver con temas internos de la compañía y la alineación del precio con el resto de las variables, de los reguladores, etcétera, una serie. Pero hoy día nos vamos a concentrar en aquellas que tienen que ver con el consumidor y no necesariamente con otras variables. Hay tres caminos posibles de familias de herramientas. Una, explorar al consumidor en su entorno real. Es decir, donde el consumidor no necesariamente sabe que está siendo examinado y por lo tanto estamos mirando su comportamiento real, su comportamiento sin sesgo. Eso es lo que quisiéramos. Por supuesto, una de las formas más usadas es a través de la información histórica. Es decir, tomar cifras, distintas variables, distintas métricas, y a través de, que es capturado a través de los escáneres de los puntos de venta, de las bases de datos transaccionales, y tomar toda esa información y someterla a herramientas estadísticas para producir entonces tendencias, para predecir cuál puede ser la conducta del consumidor hacia adelante. Y una de ellas, por supuesto, tiene que ver con el precio. Por ejemplo, los modelos estadísticos para estimar elasticidad de precio utilizan este tipo de información histórica y series de tiempo y herramientas estadísticas. Hay otras que vamos a ver más adelante, pero tienen que ver con mercados de prueba, remates en Internet y cada vez más, quizás una de las herramientas más relevantes hoy día y que más información nos entrega en precios tiene que ver con experimentos. Es decir, es un experimento en donde el consumidor no sabe que está participando de un experimento, pero lo puedo hacer porque estoy testeando. Estoy testeando, por ejemplo, simultáneamente en una página web a dos tipos de consumidores, dos ofertas de precio, dos reducciones, y por lo tanto el consumidor empieza a reaccionar. Amazon hace cientos de estos experimentos al día. Y en general todos los retailers online están recurriendo por la facilidad de experimentar con distintos segmentos de mercado, distintos segmentos geográficos, distintos IP de computador, incluso a nivel de personalización de precios puedo experimentar. Los remates en Internet también es una herramienta que permite capturar información, por ejemplo, a disposición a pagar. Una segunda familia de caminos posibles o de herramientas de investigación de mercado tiene que ver con el uso de juicio de expertos. Y también lo que podríamos incluir algunos métodos más exploratorios. Este es muy específico, lo vamos a ver en detalle después, pero básicamente estamos tratando de dibujar la curva de demanda. La curva de demanda a partir de la información no del consumidor, sino de expertos,
ya sea la fuerza de venta, nuestros distribuidores, gente que sabe del mercado, que ha estado en contacto con las ventas y con las compras de los consumidores, y por lo tanto es capaz de reaccionar ante escenarios posibles de reacción ante aumentos o reducciones de precios. Una tercera familia de técnicas son las que llamaríamos técnicas tradicionales de investigación de mercado y que tienen que ver con preguntarle al consumidor en un contexto donde el consumidor sabe exactamente, está participando en un estudio, y a través de técnicas ya sean cualitativas o cuantitativas, que la diferencia está también en su capacidad de predicción estadística, preguntarle al consumidor cuánto está dispuesto a pagar, cuál es su rango de precio razonable, y vamos a ver algunas de esas técnicas más adelante. Los métodos basados en base de datos y series de datos o en experimentos, es decir, utilizan información existente, información que fue capturada en base a transacciones reales, donde el consumidor reaccionó en forma natural a los factores del contexto, a los factores de competencia, climáticos, etc. Es decir, no hubo un sesgo específico, sino que reaccionó tal como lo hubiera reaccionado en la vida real. Es la vida real. Aun cuando sea un experimento, aun cuando sea un mercado prueba, donde la empresa está controlando alguna de esas variables, el consumidor no sabe que está siendo sometido a un experimento. Y por lo tanto se comporta en forma habitual, en forma similar a lo que siempre lo hace. Ese es el gran punto de diferenciación. Los tipos de investigación en general y en cualquier curso de marketing ustedes podrán revisarlo, pero tiene que ver con elementos más bien exploratorios, cualitativos, como podría ser el juicio experto, como podría ser un focus group, podría ser una encuesta en profundidad, estudios descriptivos, donde básicamente hacemos encuestas sacadas de una muestra representativa del mercado y que tenemos la capacidad entonces de proyectarlo a la población de la cual sacamos la muestra. Básicamente estudios descriptivos porque muestran tal como es, no explican por qué sucede, no, sino que muestran una determinada situación del consumidor o reacción, por ejemplo, a disposición a pagar ante determinado estímulo. Ahí hay una serie de herramientas que también las vamos a ver en detalle, el MCP, el Conjoint Analysis y otros test de mercado más simples. Y finalmente, como decía antes, que es otra forma de verlo, son los estudios experimentales o causales, donde tenemos una serie de herramientas hoy día econométricas, pero también que permiten diseñar experimentos y aislar el efecto precio, que es lo que nos interesa, aislar el efecto de otras variables que pueden estar afectando la conducta del consumidor. Esa es la gran, a nivel macro, a nivel general, lo que son estos métodos de investigación. Hay otros tipos de investigación, no los vamos a ver en detalle, pero hoy día el tema de remates, por ejemplo, está siendo algo interesante, ya sea estos remates holandeses o en inglés, que depende del orden si va subiendo o bajando, pero el objetivo principal es que a través de remates, la decisión dominante del consumidor, como dice ahí, es revelar la disposición a pagar. Cuando yo estoy rematando y pongo un peso más, un dólar más, estoy revelando que tengo una mayor disposición a pagar. Y si eso se hace en un mercado relativamente profundo, con muchos actores, muchos participantes, entonces podemos obtener interesante información para poder identificar especialmente, a lo mejor, nuevos productos o ese tipo de cosas. Las loterías es una forma particular de sacar información de disposición a pagar. Cada persona tiene que anotar en un papel su disposición a pagar por un producto. En forma aleatoria, por ejemplo, se saca uno de los precios. Si el precio obtenido es mayor que el planteado por la persona, no puede comprar. Pero si es menor o igual, tiene que comprar. Entonces ahí hay un compromiso. Muchos de estos estudios de mercado, quizás los menos eficaces, tienen que ver con que el consumidor no está comprometido. ¿Estaría dispuesto a pagar esto? Sí, estaría dispuesto, pero no tiene que hacerlo. En este caso, es una forma de extraer que la persona revele lo más cercano posible a su disposición a pagar. Vamos a pasar adelante, son otras formas de organizar nomás los tipos de estudios de mercado. El juicio experto. El juicio experto es una técnica muy
por decirlo así, muy simple, muy burda, pero sirve para una cosa muy importante, que es tener alguna idea de lo que es la forma de la curva de demanda, pero desde el punto de vista no de los clientes, sino de aquellos que interactúan con los clientes. Esto sirve mucho, sí, para, por ejemplo, motivar a las fuerzas de venta a entender el rol del precio, incluso a estar dispuestos a aceptar alzas de precio y no siempre rebajas de precio. La técnica es muy simple, uno reúne 8 o 10 personas, a veces se le llama método de Delphi, gente que esté realmente experimentada en el mercado, en los consumidores, como dije antes, fuerzas de venta, distribuidores, y lo que se les pide a cada uno, en forma individual primero, es que indiquen, se les entrega información de las ventas históricas, los distintos precios que han habido, y se les dice, a ver, ¿qué pasaría con el volumen de compra si el precio lo bajamos un poco? Y si lo volvemos a bajar. Y después le preguntamos qué pasaría con estas mismas ventas, con sus clientes, con la conducta de compra, si ahora subimos un poco el precio y si lo subimos significativamente. Es decir, lo que estamos haciendo es moviéndonos a través de la curva de demanda y por lo tanto tratando de que esa persona que tiene experiencia en el mercado pueda incluir todos los factores en su estimación. ¿Qué va a ser la competencia? ¿Qué va a hacer el consumidor, por supuesto? ¿Se va a dar cuenta, no se va a dar cuenta? ¿Cómo están los stocks? ¿Es capaz de comprar más? ¿Tiene capacidad de compra? Todos esos factores debiera poder incorporarlo y por lo tanto generar alguna estimación, ¿no? Y después lo que se hace es principalmente se busca que lleguen a un consenso. Una vez que lo hicieron individualmente, se les junta todo y todos tienen que llegar a este consenso de qué va a pasar cuando suba el precio, qué va a pasar cuando baje el precio, ¿no? Y después yo les voy a subir una aplicación a la página web para que lo vean en Excel y lo pueden hacer en ese sentido.